En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. De las parrillas tras el mostrador emanaba el olorcillo del asado. Al extremo de la cantina había un pequeño bar, una especie de agujero en el muro, donde podía comprarse la ginebra a 10 centavos el vasito. «Precisamente el que andaba yo buscando», dijo una voz a espaldas de Winston. Este se volvió. Era su amigo Syme, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizás no fuera amigo la palabra adecuada. Ya no había amigos sino camaradas. Pero persistía una diferencia. Unos camaradas eran más agradables que otros. Syme era filósofo, especializado en neolengua. Desde luego, pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar la 11ª edición del diccionario de neolengua. Era más pequeño que Winston, con cabello negro y sus ojos saltones, a la vez tristes y burlones, que parecían buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. «Quería preguntarte si tienes hojas de afeitar», dijo. «Ni una», dijo Winston, con una precipitación culpable. «He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay». Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa 2 sin estrenar. Durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces botones, otras hilo de coser, a veces cordones para los zapatos y ahora faltaban cuchillas de afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que se buscaran furtivamente en el mercado libre. «Llevo 6 semanas usando la misma cuchilla», mintió Winston. La cola avanzó otro poco. Winston se volvió otra vez para observar a Syme. Cada uno de ellos cogió una bandeja grasienta de metal de una pila que había al borde del mostrador. «¿Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer?», le preguntó Syme. «Estaba trabajando», respondió Winston en tono indiferente. «Lo veré en el cine, seguramente». «Un sustitutivo muy inadecuado», comentó Syme. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. «Te conozco», parecían decir los ojos. «Veo a través de ti y sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar los prisioneros». Intelectualmente Syme era de una ortodoxia venenosa. Por ejemplo, hablaba con una satisfacción repugnante de los bombardeos de los helicópteros contra los pueblos enemigos, de los procesos y confesiones de los criminales del pensamiento y de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él suponía siempre un esfuerzo por apartarle de esos temas e interesarle en problemas técnicos de neolingüística, en lo que era una autoridad y sobre los que podía decir cosas interesantes. Winston volvió un poco la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos negros. «Fue una buena ejecución», dijo Syme añorante, «pero me parece que estropearon el efecto atándoles los pies. Me gusta verlos patalear. De todos modos, es estupendo ver cómo sacan la lengua, que se les pone azul, de un azul tan brillante. Ese detalle es el que más me gusta». «El siguiente, por favor», dijo la proletaria del delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y Syme presentaron sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración. Guiso con un poquito de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de sacarina. «Allí hay una mesa libre debajo de la telepantalla», dijo Syme. «De camino podemos coger un poco de ginebra». Le sirvieron la ginebra en unas terrinas. Se abrieron paso entre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal, en una esquina de la cual habían dejado a alguien un chorreón de grasa del guiso, un líquido asqueroso. Winston cogió la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía a aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas del guiso, que contenía unos trocitos de un material sustitutivo de la carne. Ninguno de ellos volvió a hablar hasta que vaciaron los recipientes. En la mesa situada a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien hablaba rápidamente y sin cesar. Una cháchara que recordaba el cuac cuac del pato. Esa voz perforaba el jaleo general de la cantina. «¿Cómo va el diccionario?», dijo Winston, elevando la voz para dominar el ruido. «Despacio», respondió Syme. «Por los adjetivos, es un trabajo fascinador».
En cuanto oyó que lo hablaban de los suyos, se animó inmediatamente. Apartó el plato de aluminio, tomó el mendrugo de pan con gesto delicado y el queso con la otra mano. Se inclinó sobre la mesa para hablar sin tener que gritar. La 11ª edición es la definitiva, dijo. La estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras. Centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la 11ª edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar, con una especie de apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno y sus ojos, sin perder el aire soñador, no tenían ya su expresión burlona. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria, malo? No bueno sirve exactamente igual, mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno, y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tienen esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno, y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero es la versión final de la neolengua. Se suprimirán las demás palabras, que todavía se usan como equivalentes. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras. En realidad, una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del gran hermano, añadió después de reflexionar un poco. Al oír nombrar al gran hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, Syme descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. «Tú no aprecias la neolengua en lo que vale», dijo Syme con tristeza. «Incluso cuando escribes sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día?» Winston no lo sabía, naturalmente. Sonrió. Creía hacerlo agradablemente, porque no se fiaba de hablar. Syme comió otro bocado de pan negro, lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen de pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra, una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre? Y en la 11ª edición nos acercaremos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras, y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer un crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina, del control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Ingsoc, e Ingsoc es neolengua, añadió con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos? Excepto, empezó a decir Winston, dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Syme adivinó lo que iba a decir. «Los proles no son seres humanos», dijo. «Hacia el 2050, quizás antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida.
Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones no lingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará, hasta los eslogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de la libertad es la esclavitud cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. De pronto, tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Syme. Es demasiado inteligente. Lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gusta esta gente. Cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco para beber la terrina de café. En la mesa de la izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando sin cesar. Una joven que quizás fuera su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y asentía continuamente. De vez en cuando Winston captaba alguna observación como «¿Cuánta razón tienes?» o «No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo», en una voz juvenil y algo tonta. Pero la otra voz no se detenía ni siquiera cuando la muchacha decía algo. Winston conocía de vista a aquel hombre, aunque solo sabía que ocupaba un puesto importante en el departamento de novela. Era un hombre de unos 30 años, con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Estaba un poco echado hacia atrás en su asiento, y los cristales de sus gafas reflejaban la luz, y le presentaban a Winston 2 discos vacíos en vez de un par de ojos. Lo inquietante era que del torrente de ruido que salía de su boca resultaba casi imposible distinguir una sola palabra. Solo un cabo de frase comprendió Winston. «Completa y definitiva eliminación del goldsteinismo», pronunciado con tanta rapidez que parecía salir de un solo bloque como una línea, fundida en plomo, de una linotipia. Lo demás era solo ruido, un cuac, cuac, cuac. Y sin embargo, aunque no se podía oír lo que decía, era seguro que se refería a Goldstein, acusándolo y exigiendo medidas más duras contra los criminales del pensamiento y los saboteadores. Sí, era indudable que lanzaba diatribas contra las atrocidades del ejército eurasiático y que alababa al Gran Hermano o a los héroes del Frente Malabar. Fuera lo que fuese, se podía estar seguro de que todas sus palabras eran ortodoxia pura. In-soc 100%. Al contemplar el rostro, sin ojos, con la mandíbula en rápido movimiento, tuvo Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba el cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido, sino un ruido inconsciente como el cuac, cuac de un pato. Syme se había quedado silencioso unos momentos y con el mango de la cucharilla trazaba dibujos entre los restos del guisado. La voz de la otra mesa seguía con su rápido cuac, cuac, fácilmente perceptible, a pesar de la algarabía de la cantina. «Hay una palabra en neolengua», dijo Syme, «que no sé si la conoces. Patablar. O sea, hablar de modo que recuerde el cuac, cuac de un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen 2 sentidos contradictorios. Aplicada a un contrario, es un insulto. Aplicada a alguien con quien estés de acuerdo, es un elogio». No cabía duda, volvió a pensar Winston. A Syme lo vaporizarían. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que Syme lo despreciaba y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo de sutilmente malo en Syme. Algo le faltaba, discreción, prudencia, algo así como estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo. Creía en los principios del INSOC, veneraba al Gran Hermano, se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes. No solo sinceramente, sino con inquieto celo, hallándose al día hasta un grado que no solía alcanzar el miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha. Decía cosas que debía callar. Leía demasiados libros, frecuentaba el Café del Nogal, guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera la frecuentación del Café del Nogal. Sin embargo, era sitio de mal agüero. Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido allí antes de ser purgados definitivamente.
Se decía que el mismo Goldstein lo habían visto allí algunas veces, hacía años o décadas. Por tanto, el destino de Syme no era difícil de predecir, pero por otra parte, era indudable que si aquel hombre olía, solo por 3 segundos, las opiniones secretas de Winston, lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría. Syme se daría más prisa. Pero no bastaba con el celo, la ortodoxia era la inconsciencia. Syme levantó la vista. «Aquí viene Parsons», dijo. Algo en el tono de su voz parecía añadir ese idiota. Parsons, vecino de Winston en las casas de la Victoria, se abría paso efectivamente por la atestada cantina. Era un individuo de mediana estatura con cabello rubio y cara de rana. A los 35 años tenía ya una buena cantidad de grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran ágiles y juveniles. Todo su aspecto hacía pensar en un muchacho con excesiva corpulencia, hasta tal punto que a pesar de vestir el mono reglamentario, era casi imposible no figurárselo con los pantalones cortos y azules, la camisa gris y el pañuelo rojo de los espías. Al verlo, se pensaba siempre en escenas de la organización juvenil. Y en efecto, Parsons se ponía shorts para cada excursión colectiva, o cada vez que cualquier actividad física de la comunidad le daba una disculpa para hacerla. Saludó a ambos con un alegre «hola, hola» y sentóse a la mesa, esparciendo un intenso olor a sudor. Su rojiza cara estaba perlada de gotitas de sudor. Tenía un enorme poder sudorífico. En el centro de la comunidad se podía siempre asegurar si Parsons había jugado al tenis de mesa por la humedad del mango de la raqueta. Syme sacó una tira de papel en la que había una larga columna de palabras y se dedicó a estudiarla con un lápiz tinta entre los dedos. «Mira cómo trabaja hasta en la hora de comer», dijo Parsons, guiñándole un ojo a Winston. «Eso es lo que se llama aplicación. ¿Qué tienes ahí, chico? Seguro que es algo demasiado intelectual para mí. Oye, Smith, te diré por qué te andaba buscando. Es para la sub. Olvidaste darme el dinero». «¿Qué sub es esa?», dijo Winston, buscándose el dinero automáticamente. Por lo menos una cuarta parte del sueldo de cada uno iba a parar a las suscripciones voluntarias. Estas eran tan abundantes que resultaba muy difícil llevar la cuenta. «Para la semana del odio, ya sabes que soy el tesorero de nuestra manzana. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestro grupo de casas aporte más que nadie. No será culpa mía si las casas de la Victoria no presentan el mayor despliegue de banderas de toda la calle. Me prometiste $2. Winston, después de rebuscar en sus bolsillos, sacó 2 billetes grasientos y muy arrugados que Parsons metió en una carterita y anotó cuidadosamente. «A propósito, chico», dijo, «me he enterado de que mi crío te disparó ayer su tirachinas. Ya le he arreglado las cuentas. Le dije que si lo volvía a hacer le quitaría el tirachinas». «Me parece que estaba un poco fastidiado por no haber ido a la ejecución», dijo Winston. «Hombre, no está mal. Eso demuestra que el muchacho es de fiar. Son muy traviesos, pero eso sí, no piensan más que en los espías y en la guerra, naturalmente. ¿Sabes lo que hizo mi chiquilla el sábado pasado cuando su tropa fue de excursión a Berkhamsted? La acompañaban otras 2 niñas. Las 3 se separaron de la tropa. Dejaron las bicicletas a un lado del camino y se pasaron toda la tarde siguiendo a un desconocido. No perdieron de vista al hombre. Durante 2 horas a campo traviesa por los bosques. En fin, que en cuanto llegaron a Mersham, lo entregaron a las patrullas». «¿Por qué lo hicieron?», preguntó Winston sobresaltado a pesar suyo. Parsons prosiguió triunfante. «Mi chica se aseguró de que era un agente enemigo. Probablemente lo dejaron caer con paracaídas. Pero fíjate en el talento de la criatura. ¿En qué supones que le conoció al hombre que era un enemigo? Pues notó que llevaba unos zapatos muy raros. Sí, mi niña dijo que no había visto a nadie con unos zapatos así, de modo que la cosa estaba claro. Era un extranjero. Para una niña de 7 años no está mal, ¿verdad?» «¿Y qué le pasó a ese hombre?», se interesó Winston. «Eso no lo sé, naturalmente, pero no me sorprendería que...» Parsons hizo el ademán de disparar un fusil y chasqueó la lengua imitando el disparo. «Muy bien», dijo Syme abstraído, sin levantar la vista de sus apuntes.
Claro, no podemos permitirnos correr el riesgo, asintió Winston, nada convencido. Por supuesto, no hay que olvidar que estamos en guerra. Como para confirmar esto, un trompetazo salió de la telepantalla vibrando sobre sus cabezas. Pero esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino solo de un anuncio del Ministerio de la Abundancia. ¡Camaradas!, exclamó una voz juvenil y resonante. ¡Atención, camaradas! Tenemos gloriosas noticias que comunicaros. Hemos ganado la batalla de la producción, tenemos ya todos los datos completos y el nivel de vida se ha elevado en un 20% sobre el del año pasado. Esta mañana ha habido en toda Oceanía incontables manifestaciones espontáneas. Los trabajadores salieron de las fábricas y de las oficinas y desfilaron con banderas desplegadas por las calles de cada ciudad, proclamando su gratitud al Gran Hermano por la nueva y feliz vida que su sabia dirección nos permite triunfar. He aquí las cifras completas. Ramo de la alimentación. La expresión por la nueva y feliz vida reaparecía varias veces. Estas eran las palabras favoritas del Ministerio de la Abundancia. Parsons, pendiente todo él de la llamada de la trompeta, escuchaba muy rígido con la boca abierta y un aire solemne, una especie de aburrimiento sublimado. No podía seguir las cifras, pero se daba cuenta de que eran un motivo de satisfacción. Fumaba una enorme y mugrienta pipa. Con la ración de tabaco de 100 gramos a la semana era raras veces posible llenar una pipa hasta el borde. Winston fumaba un cigarrillo de la Victoria, cuidando de mantenerlo horizontal para que no se cayera su escaso tabaco. La nueva ración no la darían hasta mañana y le quedaba solo 4 cigarrillos. Había dejado de prestar atención a todos los ruidos, excepto a la pesadez numérica de la pantalla. Por lo visto, había habido hasta manifestaciones para agradecerle al Gran Hermano el aumento de la ración de chocolate a 20 gramos cada semana. Ayer mismo, pensó, se había anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos semanales. ¿Cómo era posible que pudiera tragarse aquello si no habían pasado más de 24 horas? Sin embargo, se lo tragaron. Parsons lo digería con toda facilidad, con la estupidez de un animal. El individuo de las gafas con reflejos en la otra mesa lo aceptaba fanática y apasionadamente, con un furioso deseo de descubrir, denunciar y vaporizar a todo aquel que insinuase que la semana pasada la ración fue de 30 gramos. Syme también se lo había tragado, aunque el proceso que seguía para ello era algo más complicado, un proceso de doble pensar. ¿Es que solo él, Winston, seguía poseyendo memoria? Las fabulosas estadísticas continuaron brotando de la telepantalla. En comparación con el año anterior, había más alimentos, más vestidos, más casas, más muebles, más ollas, más comestibles, más barcos, más autogiros, más libros, más bebés, más de todo, excepto enfermedades, crímenes y locura. Año tras año y minuto tras minuto, todos y todo subía vertiginosamente. Winston meditaba, resentido, sobre la vida. ¿Siempre había sido así? ¿Siempre había sido tan mala la comida? Miró en torno suyo por la cantina. Una habitación de techo bajo con las paredes sucias por el contacto de tantos trajes grasientos. Mesas de metal abolladas y sillas igualmente estropeadas y tan juntas que la gente se tocaba con los codos. Todo resquebrajado, lleno de manchas y saturado de un insoportable olor a ginebra mala, a mal café, a sustitutivo de asado, a trajes sucios. Constantemente se revelaban el estómago y la piel con la sensación de que se les había hecho trampa, privándoles de algo a lo que tenían derecho. Desde luego, Winston no recordaba nada que fuera muy diferente. En todo el tiempo a que alcanzaba su memoria nunca hubo bastante comida. Nunca se podían llevar calcetines ni ropa interior sin agujeros. Los muebles habían estado siempre desvencijados en las habitaciones. Había faltado calefacción. Los metros iban horriblemente atestados. Las casas se deshacían a pedazos. El pan era negro. El té imposible de encontrar. El café sabía cualquier cosa. Escaseaban los cigarrillos y nada había barato y abundante a no ser la ginebra sintética. Y aunque desde luego todo empeoraba a medida que uno envejecía, ello era solo señal de que este no era el orden natural de las cosas. Si el corazón enfermaba con las incomodidades, la suciedad y la escasez,
los inviernos interminables, la dureza de los calcetines, los ascensores que nunca funcionaban, el agua fría, el rasposo jabón, los cigarrillos que se deshacían, los alimentos de sabor repugnante. ¿Cómo iba uno a considerar todo esto intolerable si no fuera por una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido diferentes alguna vez? Winston volvió a recorrer la cantina con la mirada. Casi todos los que allí estaban eran feos y lo hubieran seguido siendo, aunque no hubieran llevado los monos azules uniformes. Al extremo de la habitación, solo en una mesa, se hallaba un hombrecillo con aspecto de escarabajo. Bebía una taza de café y sus ojillos lanzaban miradas suspicaces a un lado y a otro. Es muy difícil, pensó Winston, siempre que no mire uno en torno suyo, creer que el tipo físico fijado por el partido como ideal, los jóvenes altos y musculosos y las muchachas de escaso pecho y de cabello rubio, vitales, tostadas por el sol y despreocupadas, existía e incluso predominaba. Pero en la realidad, la mayoría de los habitantes de la franja aérea número 1 eran pequeños, cetrinos y de facciones desagradables. Es curioso cuánto proliferaba el tipo de escarabajo entre los funcionarios de los ministerios. Hombrecillos que engordaban desde muy jóvenes, con piernas cortas, movimientos toscos y rostros inescrutables, con ojos muy pequeños. Era el tipo que parecía florecer bajo el dominio del partido. La comunicación del Ministerio de la Abundancia terminó con otro trompetazo y fue seguida por música ligera. Parsons, lleno de vago entusiasmo por el reciente bombardeo de cifras, se sacó la pipa de la boca. «El Ministerio de la Abundancia ha hecho una buena labor este año», dijo moviendo la cabeza como persona bien enterada. «A propósito, Smith, ¿no podrás dejarme alguna hoja de afeitar?» «Ni una», le respondió Winston. «Llevo 6 semanas usando la misma hoja». «Entonces, nada, es que se me ocurrió por si tenías». «Lo siento», dijo Winston. El cuac-cuac de la próxima mesa, que había permanecido en silencio mientras duró el comunicado del Ministerio de la Abundancia, comenzó otra vez mucho más fuerte. Por alguna razón, Winston pensó de pronto en la señora Parsons con su cabello revuelto y el polvo en sus arrugas. Dentro de 2 años, aquellos niños la denunciarían a la policía del pensamiento. La señora Parsons sería vaporizada. Syme sería vaporizado. A Winston lo vaporizarían también. O'Brien sería vaporizado. A Parsons, en cambio, nunca lo vaporizarían. Tampoco el individuo de las gafas y del cuac-cuac sería vaporizado nunca. Ni tampoco la joven de cabello negro, la del departamento de novela. Le parecía a Winston conocer por intuición quién perecería, aunque no era fácil determinar lo que permitía sobrevivir a una persona. En aquel momento le sacó de su ensoñación una violenta sacudida. La muchacha de la mesa vecina se había vuelto y lo estaba mirando. Era la muchacha morena del departamento de novela. Miraba a Winston a hurtadillas, pero con una curiosidad intensa. En cuanto sus ojos tropezaron con los de Winston, volvió la cabeza. Winston empezó a sudar. Le invadió una horrible sensación de terror. Se le pasó casi enseguida, pero le dejó intranquilo. ¿Por qué lo miraba aquella mujer? ¿Por qué se la encontraba tantas veces? Desgraciadamente, no podía recordar si la joven estaba ya en aquella mesa cuando él llegó o si había llegado después. Pero el día anterior, durante los 2 minutos de odio, se había sentado inmediatamente detrás de él, sin haber necesidad de ello. Seguramente se proponía escuchar lo que él dijera y ver si gritaba lo bastante fuerte. Pensó que probablemente la muchacha no era miembro de la policía del pensamiento, pero precisamente las espías aficionadas constituían el mayor peligro. No sabía Winston cuánto tiempo llevaba mirándolo la joven, pero quizás fueran 5 minutos. Era muy posible que en este tiempo no hubiera podido controlar sus gestos a la perfección. Constituía un terrible peligro pensar mientras estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno. Un tic nervioso, una inconsciente mirada de inquietud, la costumbre de hablar con uno mismo entre dientes, todo lo que revelase la necesidad de ocultar algo. En todo caso, llevar en el rostro una expresión impropia, por ejemplo, parecer incrédulo cuando se anunciaba una victoria, constituía un acto punible. Incluso había una palabra para esto en neolengua: caracrimen. La muchacha recuperó su posición anterior. Quizás no estuviese persiguiéndolo.
Quizás fuera pura coincidencia que se hubieran sentado tan cerca de él 2 días seguidos. Se le había apagado el cigarrillo y lo puso cuidadosamente en el borde de la mesa. Lo terminaría de fumar después del trabajo, si es que el tabaco no se había acabado de derramar para entonces. Seguramente el individuo que estaba con la joven sería un agente de la policía del pensamiento, y era muy probable, pensó Winston, que a él lo llevaran a los calabozos del Ministerio del Amor dentro de 3 días. Pero no era esta una razón para desperdiciar una colilla. Syme dobló su pedazo de papel y se lo guardó en el bolsillo. Parsons había empezado a hablar otra vez. ¿Te he contado, chico, lo que hicieron mis críos en el mercado? No, pues un día le prendieron fuego a la falda de una vieja vendedora porque la vieron envolver unas salchichas en un cartel con el retrato del Gran Hermano. Se pusieron detrás de ella y sin que se diera cuenta le prendieron fuego a la falda por debajo de una caja de cerillas. Le causaron graves quemaduras. Son traviesos, pero eso sí, más finos. Esto se lo deben a la buena enseñanza que se da hoy a los niños en los espías. Mucho mejor que en mi tiempo. Están muy bien organizados. ¿Qué creen ustedes que les han dado a los chicos últimamente? Pues unas trompetillas especiales para escuchar por las cerraduras. Mi niña trajo una a casa la otra noche. La probó en nuestra salita y dijo que oía con doble fuerza, que se aplicaba el oído al agujero. Claro que solo es un juguete, sin embargo, así se acostumbran los niños desde pequeños. En aquel momento la telepantalla dio un penetrante silbido. Era la señal para volver al trabajo. Los 3 hombres se pusieron automáticamente en pie y se unieron a la multitud en la lucha por entrar en los ascensores, lo que hizo que el cigarrillo de Winston se vaciara por completo. Winston escribía en su diario. Fue hace 3 años, era una tarde oscura, en una estrella callejuela cerca de una de las estaciones del ferrocarril. Ella, de pie apoyada en la pared, cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía una cara joven, muy pintada. Lo que me atrajo fue la pintura, la blancura de aquella cara que parecía una máscara y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan la cara. No había nadie más en la calle, ni telepantallas. Me dijo que $2, Le era difícil seguir. Cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra ellos, tratando de borrar la visión interior. Sentía una casi invencible tentación de gritar una sarta de palabras, o de golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, de hacer, en fin, cualquier acto violento, ruidoso o doloroso que le borrara el recuerdo que lo atormentaba. Nuestro peor enemigo, reflexionó Winston, es nuestro sistema nervioso. En cualquier momento, la tensión interior puede traducirse en cualquier síntoma visible. Pensó en un hombre con quien se había cruzado en la calle semanas atrás. Un hombre de aspecto muy corriente, un miembro del partido de 35 a 40 años, alto y delgado, que llevaba una cartera de mano. Estaban separados por unos cuantos metros cuando el lado izquierdo de la cara de aquel hombre se contrajo de pronto en una especie de espasmo. Esto volvió a ocurrir en el momento en que se cruzaban. Fue solo un temblor rapidísimo, como el disparo de un objetivo de cámara fotográfica, pero sin duda se trataba de un tic habitual. Winston recordaba haber pensado entonces: el pobre hombre está perdido. Y lo aterrador era que el movimiento de los músculos era inconsciente. El peligro mortal por excelencia era hablar en sueños. Contra eso no había remedio. Contuvo la respiración y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio para bajar luego a una cocina que estaba en los sótanos. Había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella... Le rechinaban los dientes. Le hubiera gustado escupir, a la vez que en la mujer del sótano pensó Winston en Catherine, su esposa. Winston estaba casado, es decir, había estado casado. Probablemente seguía estándolo, pues no sabía que su mujer hubiera muerto. Le pareció volver a aspirar el insoportable olor de la cocina del sótano, un olor a insectos, ropa sucia y perfume baratísimo, pero sin embargo atraía, ya que ninguna mujer del partido usaba perfume, ni podía uno imaginársela perfumándose. Solamente los proles se perfumaban, y ese olor evocaba en la mente de un modo inevitable la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer,
Fue la primera vez que había caído Winston en 2 años aproximadamente. Por supuesto, toda relación con prostitutas estaba prohibida, pero se admitía que alguna vez, mediante un acto de gran valentía, se permitiera a uno infringir la ley. Era peligroso, pero no un asunto de vida o muerte, porque ser sorprendido con una prostituta solo significaba 5 años de trabajos forzados. Nunca más de 5 años, con tal de que no se hubiera cometido otro delito a la vez. Lo cual resultaba estupendo, ya que había la posibilidad de que no le descubrieran a uno. Los barrios pobres abundaban en mujeres dispuestas a venderse. El precio de algunas era una botella de ginebra, bebida que se suministraba a los proles. Tácitamente, el partido se inclinaba a estimular la prostitución como salida de los instintos que no podían suprimirse. Esas juergas no importaban políticamente, ya que eran furtivas y tristes y solo implicaban a mujeres de una clase sumergida y despreciada. El crimen, imperdonable, era la promiscuidad entre miembros del partido. Pero aunque este era uno de los crímenes que los acusados confesaban siempre en las purgas, era casi imposible imaginar que tal desafuera pudiera suceder. La finalidad del partido en este asunto no era solo evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado era quitarle todo placer al acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Todos los casamientos entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité nombrado con este fin, y aunque al principio nunca fue establecido de un modo explícito, siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de hallarse físicamente enamorada. La única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en beneficio del partido. La relación sexual se consideraba como una pequeña operación algo molesta, algo así como soportar un enema. Tampoco, esto se decía claramente, pero de un modo indirecto, se grababa desde la infancia en los miembros del partido. Había incluso organizaciones, como la Liga Juvenil Antisex, que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los niños debían ser engendrados por inseminación artificial, CMART, como se la llamaba en neolengua, y educados en instituciones públicas. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio, pero que estaba de acuerdo con la ideología general del partido. Este trataba de matar el instinto sexual, o si no podía suprimirlo del todo, por lo menos deformarlo y mancharlo. No sabía Winston por qué se seguía esta táctica, pero parecía natural que fuera así, y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido lograban pleno éxito. Volvió a pensar en Catherine. Debía de hacer 9 o 10 años, casi 11, que se habían separado. Era curioso que se acordara tan poco de ella. Olvidaba durante días enteros que había estado casado. Solo permanecieron juntos unos 15 meses. El partido no permitía el divorcio, pero fomentaba las separaciones cuando no había hijos. Catherine era una rubia alta, muy derecha y de movimientos majestuosos. Tenía una cara audaz, aquilina, que podría haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada tras aquellas facciones. Al principio de su vida de casados, aunque quizás fuera solo que Winston la conocía más íntimamente que a las demás personas, llegó a la conclusión de que su mujer era la persona más estúpida, vulgar y vacía que había conocido hasta entonces. No latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan. Se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Winston la llamaba en su interior la banda sonora humana. Sin embargo, podía verla soportada de no haber sido por una cosa, el sexo. Tan pronto como la rozaba, parecía tocada por un resorte y se endurecía. Abrazarla era como abrazar una imagen con juntas de madera. Y lo que era todavía más extraño, incluso cuando ella lo apretaba contra sí misma, él tenía la sensación de que al mismo tiempo lo rechazaba con toda su fuerza. La rigidez de sus músculos ayudaba a dar esta impresión. Se quedaba allí echada con los ojos cerrados, sin resistir ni cooperar, pero como sometible. Era de lo más vergonzoso y a la larga horrible, pero incluso así habría podido soportar vivir con ella si hubieran decidido quedarse célibes. Pero curiosamente fue Catherine quien rehusó. Debían, dijo,
producir un niño si podían. Así que la comedia seguía representándose una vez por semana regularmente, mientras no fuese imposible. Ella incluso se lo recordaba por la mañana como algo que había que hacer esa noche, que no debía olvidarse. Tenía 2 expresiones para ello. Una era hacer un bebé y la otra, nuestro deber al partido. Sí, había utilizado esa frase. Pronto empezó a tener una sensación de positivo temor cuando llegaba el día, pero por suerte no apareció ningún niño y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de probar, y poco después se separaron. Winston suspiró inaudiblemente, volvió a coger la pluma y escribió. Se arrojó sobre la cama y enseguida, sin preliminar alguno, del modo más grosero y horrible que se puede imaginar, se levantó la falda. Se vio a sí mismo de pie en la mortecina luz con el olor a cucarachas y a perfume barato, y en su corazón brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, frígido para siempre por el hipnótico poder del partido. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿No podía él disponer de una mujer propia en vez de estas furcias a intervalos de varios años? Pero un asunto amoroso de verdad era una fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Por la educación que habían recibido en su infancia, por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las estupideces que les metían en la cabeza, las conferencias, los desfiles, canciones, consignas y música marcial les arrancaban todo sentimiento natural. La razón le decía que forzosamente habría excepciones, pero su corazón no lo creía. Todas ellas eran inalcanzables, como deseaba el partido, y lo que él quería, aún más que ser amado, era derruir aquel muro de estupidez, aunque fuera una sola vez en su vida. El acto sexual bien realizado era una rebeldía. El deseo era un crimen tal. Si hubiera conseguido despertar los sentidos de Catherine, esto habría equivalido a una seducción, aunque se trataba de su mujer. Pero tenía que contar el resto de la historia. Escribió. Encendí la luz. Cuando la vi claramente, después de la casi inexistente luz de la lamparilla de aceite, la luz eléctrica parecía cegadora. Por primera vez pudo ver a la mujer tal como era. Avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendía el riesgo a que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprendieran a la salida. Más aún, quizás lo estuvieran esperando ya en la puerta. Nada iba a ganar con marcharse sin hacer lo que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, confesarlo. Vio de pronto a la luz de la bombilla que la mujer era vieja. La pintura se pegoteaba en su cara, tanto que parecía ir a resquebrajarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos, pero el detalle más horroroso era que la boca, entreabierta, parecía una oscura caverna. No tenía ningún diente. Winston escribió a toda prisa. Cuando la vi a plena luz resultó una verdadera vieja, por lo menos tenía 50 años, pero de todos modos lo hice. Volvió a apoyar las palmas de las manos sobre los ojos. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de gritar palabrotas, con toda la fuerza de sus pulmones. Si hay alguna esperanza, escribió Winston, está en los proles. Si había esperanza tenía que estar en los proles, porque solo en aquellas masas abandonadas que constituían el 85% de la población de Oceanía podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si lo tenían en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de 2 o 3. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada o determinada inflexión de la voz, a lo más alguna palabra murmurada, pero los proles, si pudieran darse cuenta de su propia fuerza, no necesitarían conspirar. Les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas. Si quisieran, podrían destrozar al partido, mañana por la mañana, desde luego,
antes o después se les ocurrirá. Y sin embargo, recordó Winston una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico cuando oyó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces de mujeres, salían de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y desesperación. Un tremendo ¡ah! Winston se sobresaltó terriblemente. Ya empezó, un motín, pensó. Por fin los proles se sacudían el yugo, pero cuando llegó al sitio de la aglomeración, vio que una multitud de 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero con expresiones tan trágicas como si fueran las pasajeras de un barco en trance de hundirse. En aquel momento, la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Por lo visto, en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de latas. Eran utensilios muy malos, pero los cacharros de cocina eran siempre de casi imposible adquisición. Por fin había llegado una provisión inesperadamente. Las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos, mientras que las otras las rodeaban y acusaban de favoritismo a las vendedoras. Aseguraban que tenían más en reserva. Aumentaron los chillidos. 2 mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se había apoderado de la misma sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston las miró con asco. Sin embargo, qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería, y en total no eran más que 2 o 3 centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia? Escribió: hasta que no tengan conciencia de su fuerza no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado no serán conscientes. Este es el problema. Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros del texto del partido. El partido pretendía, desde luego, haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución eran explotados y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre. Las mujeres tenían que trabajar a la viva fuerza en las minas de carbón. Por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas del carbón. Los niños eran vendidos a las fábricas a la edad de 6 años. Pero simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos, como animales, mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles, y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia, dejándoles en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina. Tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales. Nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban por un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían, casi todos ellos, hacia los 60 años. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos. Pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido. No era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo, al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. E incluso, cuando cundía entre ellos el descontento, como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada, porque por carecer de ideas generales, concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni los olían. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantallas. La policía los molestaba muy poco. En Londres había mucha criminalidad.
un mundo revuelto de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes en drogas y maleantes de toda clase. Pero como sus actividades tenían lugar entre los mismos proles, daba igual que existieran o no. En todas las cuestiones de moral, se les permitía a los proles que siguieran su código ancestral. No se les imponía el puritanismo sexual del partido, no se castigaba su promiscuidad y se permitía el divorcio. Incluso el culto religioso se les habría permitido si los proles hubieran manifestado la menor inclinación a él. Como decía el partido, los proles y los animales son libres. Winston se rascó con precaución sus varices. Habían empezado a picarle otra vez. Siempre volvía a preocuparle saber qué habría sido la vida anterior a la revolución. Sacó del cajón un ejemplar del libro de historia infantil que le había prestado la señora Parsons y empezó a copiar un trozo en su diario. En los antiguos tiempos, decía el libro de texto, antes de la gloriosa revolución, no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer y donde centenares y millares de desgraciados no tenían zapatos que ponerse, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Niños de la misma edad que vosotros debían trabajar 12 horas al día a las órdenes de crueles amos que los castigaban con látigos si trabajaban con demasiada lentitud y solamente los alimentaban con pan duro y agua. Pero entre toda esta horrible miseria había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos, cada uno de los cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Estos ricos se llamaban capitalistas. Eran individuos gordos y feos, con caras de malvados, como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Podréis ver, niños, que va vestido con una chaqueta negra larga a la que llamaban frac y un sombrero muy raro y brillante que parece el tubo de una estufa al que llamaban sombrero de copa. Este era el uniforme de los capitalistas y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran dueños de todo lo que había en el mundo y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y el dinero. Si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente y podían dejarlo sin trabajo y hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse, inclinarse profundamente ante él y llamarle señor. El jefe supremo de todos los capitalistas era llamado el rey y Winston se sabía toda la continuación. Se hablaba allí de los obispos y de sus vestimentas, de los jueces con sus trajes de armiño, de la horca, del gato de 9 colas, del banquete anual que daba el alcalde y de la costumbre de besar el anillo del Papa. También había una referencia al Ius Primae Noctis, que no convenía mencionar en un libro de textos para niños. Era la ley según la cual todo capitalista tenía el derecho de dormir con cualquiera de las mujeres que trabajaban en sus fábricas. ¿Cómo saber qué era verdad y qué era mentira en aquello? Después de todo, podía ser verdad que la humanidad estuviera mejor entonces que antes de la revolución. La única prueba, en contrario, era la protesta muda de la carne y los huesos, la instintiva sensación de que las condiciones de vida eran intolerables y que en otro tiempo tenían que haber sido diferentes. A Winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía no solo a las mentiras lanzadas por las telepantallas, sino ni siquiera a los ideales que el partido trataba de lograr. Grandes zonas vitales, incluso para un miembro del partido, nada tenían que ver con la política. Se trataba solo de pasar el tiempo en inmundas tareas, luchar para poder meterse en el metro, remendarse un calcetín como un colador, disolver una resignación, una pastilla de sacarina y emplear toda la habilidad posible para conservar una colilla.
El ideal del partido era inmenso, terrible y deslumbrante. Un mundo de acero y de hormigón, armado de máquinas monstruosas y espantosas armas. Una nación de guerreros y fanáticos que marchaban en bloque, siempre delante en unidad perfecta, pensando todos los mismos pensamientos y repitiendo a grito unánime la misma consigna, trabajando perpetuamente, luchando triunfantes, persiguiendo a los traidores. 300 millones de personas, todas ellas con la misma cara. La realidad era en cambio lúgubres ciudades donde la gente, apenas alimentada, arrastraba de un lado a otro sus pies calzados con agujereados zapatos y vivía en ruinosas casas del siglo XIX en las que predominaba el olor a verduras cocidas y retretes en malas condiciones. Winston creyó ver un Londres inmenso y en ruinas, una ciudad de 1 millón de cubos de la basura y mezclada con esta visión la imagen de la señora Parsons, con sus arrugas y su pelo enmarañado, tratando de arreglar infructuosamente una cañería atascada. Volvió a rascarse el tobillo. Día y noche las telepantallas le herían a uno el tímpano con estadísticas según las cuales todos tenían más alimentos, más trajes, mejores casas, entretenimientos más divertidos, todos vivían más tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanos, fuertes, felices, inteligentes y educados que los que habían vivido hacía 50 años. Ni una palabra de todo ello podía ser probada ni refutada. Por ejemplo, el partido sostenía que el 40% de los proles adultos sabía leer y escribir y que antes de la revolución todos ellos, menos un 15%, eran analfabetos. También aseguraba el partido que la mortalidad infantil era ya solo del 160 por 1000, mientras que antes de la revolución había sido del 300 por 1000. Y así sucesivamente. Era como una ecuación con dos incógnitas. Bien podía ocurrir que todos los libros de historia fueran una pura fantasía. Winston sospechaba que nunca había existido una ley sobre el jus primae noctis. Ni persona alguna con el tipo de capitalista que pintaban, ni siquiera un sombrero como aquel que parecía un tubo de estufa. Todo se desvanecía en la niebla. El pasado estaba borrado. Se había olvidado el acto mismo de borrar. Y la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido Winston en la mano, después del hecho, y eso es lo que importaba, una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre sus dedos nada menos que 30 segundos. Fue en 1973 aproximadamente, pero desde luego por la época en que Catherine y él se habían separado. La fecha a que se refería el documento era de 7 u 8 años antes. La historia empezó en el 60 y tantos, en el período de las grandes purgas, en el cual los primitivos jefes de la revolución fueron suprimidos de una sola vez. Hacia 1970 no quedaba ninguno de ellos, excepto el Gran Hermano. Todos los demás habían sido acusados de traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein huyó y se escondió nadie sabía dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido, mientras que la mayoría fue ejecutada después de unos procesos públicos de gran espectacularidad en los que confesaron sus crímenes. Entre los últimos supervivientes había 3 individuos llamados Jones, Aronsos y Rutherford. Hacia 1965 la fecha no era segura. Los 3 fueron detenidos. Como ocurría con frecuencia, desaparecieron durante 1 o más años, de modo que nadie sabía si estaban vivos o muertos. Y luego aparecieron de pronto para acusarse ellos mismos de haber cometido terribles crímenes. Reconocieron haber estado en relación con el enemigo, por entonces el enemigo era Eurasia, que había de volver a hacerlo. Malversación de fondos públicos, asesinato de varios miembros del partido dignos de toda confianza, intrigas contra el mando del Gran Hermano, que ya habían empezado muchos años antes a estallar la revolución, y actos de sabotaje que había costado la vida de centenares de miles de personas. Después de confesar todo esto, los perdonaron. Les devolvieron sus cargos en el partido, puestos que eran en realidad inútiles, pero que tenían nombres sonoros e importantes. Los 3 escribieron largos y abyectos artículos en el Times, analizando las razones que habían tenido para desertar y prometiendo enmendarse. Poco tiempo después de ser puestos en libertad,
Esos 3 hombres, Winston los había visto en el Café del Nogal. Recordaba con qué aterrada fascinación los había observado, con el rabillo del ojo. Eran mucho más viejos que él, reliquias del mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que habían quedado de los primeros y heroicos días del partido. Todavía llevaban como una aureola el brillo de su participación clandestina en las primeras luchas y en la guerra civil. Winston creyó haber oído los nombres de estos 3 personajes mucho antes de saber que existía el Gran Hermano, aunque con el tiempo se le confundían en las mentes las fechas y los hechos. Sin embargo, estaban ya fuera de la ley. Eran enemigos intocables. Se cernía sobre ellos la absoluta certeza de un próximo aniquilamiento. Cuestión de 1 o 2 años. Nadie que hubiera caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escaparse para siempre. Eran cadáveres que esperaban la hora de ser enviados otra vez a la tumba. No había nadie en ninguna de las mesas próximas a ellos. No era prudente que le vieran a uno cerca de semejantes personas. Los 3, silenciosos, bebían ginebra con clavo, una especialidad de la casa. De los 3 era Rutherford el que más había impresionado a Winston. En tiempos, Rutherford fue un famoso caricaturista cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la Revolución. Incluso ahora, a largos intervalos, aparecían sus caricaturas y satíricas historietas en el Times. Eran una imitación de su antiguo estilo y ya no tenían vida ni convencían. Era volver a cocinar los antiguos temas. Niños que morían de hambre, luchas callejeras, capitalistas con sombrero de copa. Hasta en las barricadas seguían los capitalistas con su sombrero de copa. Es decir, un esfuerzo desesperado por volver a lo de antes. Era un hombre monstruoso, con una crencha de cabellos gris grasienta, bolsones en la cara y unos labios negroides muy gruesos. De joven debió de ser muy fuerte. Ahora su voluminoso cuerpo se inclinaba y parecía derrumbarse en todas las direcciones. Daba la impresión de una montaña que se iba a desmoronar de un momento a otro. Era la solitaria hora de las 15. Winston no podía recordar ya por qué había entrado en el café a esa hora. No había casi nadie allí. Una musiquilla brotaba de las telepantallas. Los 3 hombres, sentados en un rincón, casi inmóviles, no hablaban ni una palabra. El camarero, sin que le pidieran nada, volvía a llenar los vasos de ginebra. Había un tablero de ajedrez sobre la mesa, con todas las piezas colocadas, pero no había empezado a jugar. Entonces, quizás solo durante medio minuto, ocurrió algo en la telepantalla. Cambió la música que tocaba. Era difícil describir el tono de la nueva música, una nota burlona, cascada, que a veces parecía un rebuzno. Winston mentalmente la llamó la nota amarilla y la voz de la telepantalla cantaba: bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí, tú me vendiste. Allí yacen ellos y aquí yacemos nosotros, bajo el nogal de las ramas extendidas. Los 3 personajes no se movieron, pero cuando Winston volvió a mirar la desvencijada cara de Rutherford, vio que estaba llorando. Por vez primera observó con sobresalto, pero sin saber por qué se impresionaba, que tanto Aronson como Rutherford tenían partidas las narices. Un poco después los 3 fueron detenidos de nuevo. Por lo visto se habían comprometido en nuevas conspiraciones en el mismo momento de ser puestos en libertad. En el segundo proceso confesaron otra vez sus antiguos crímenes, con una sarta de nuevos delitos. Fueron ejecutados y su historia fue registrada en los libros de historia, publicados por el partido, como ejemplo para la posteridad. 5 años después de esto, en 1973, Winston desarrollaba un día unos documentos que le enviaban por el tubo automático cuando descubrió un pedazo de papel que evidentemente se había deslizado entre otros y había sido olvidado. Enseguida vio su importancia. Era media página de un Times de 10 años antes, la mitad superior de una página, de manera que incluía la fecha, y contenía una fotografía de los delegados en una solemnidad del partido en Nueva York. Sobresalían en el centro del grupo Jones, Aronson y Rutherford. Se les veía muy claramente, pero además sus nombres figuraban al pie.
Lo cierto es que en ambos procesos los tres personajes confesaron que en aquella fecha se hallaban en suelo eurasiático, que habían ido en avión desde un aeródromo secreto en el Canadá hasta Siberia, donde tenían una misteriosa cita. Allí se habían puesto en relación con miembros del Estado Mayor Eurasiático, al que habían entregado importantes secretos militares. La fecha se le había grabado a Winston en la memoria porque coincidía con el primer día del estío. Pero toda aquella historia estaba ya registrada oficialmente en innumerables sitios. Solo había una conclusión posible. Las confesiones eran mentira. Desde luego, esto no constituía en sí mismo un descubrimiento. Incluso por aquella época no creía Winston que las víctimas de las purgas hubieran cometido los crímenes de que eran acusados. Pero ese pedazo de papel era ya una prueba concreta, un fragmento del pasado abolido como un hueso fósil que reaparece en un estrato donde no se le esperaba y destruye una teoría geológica. Bastaba con ello para pulverizar al partido si pudiera publicarse en el extranjero y explicarse bien su significado. Winston había seguido trabajando después de su descubrimiento. En cuanto vio lo que era la fotografía y lo que significaba, la cubrió con otra hoja de papel. Afortunadamente, cuando la desenrolló, había quedado de tal modo que la telepantalla no podía verla. Se puso la carpeta sobre su rodilla y echó hacia atrás la silla para alejarse de la telepantalla lo más posible. No era difícil mantener inexpresiva la cara e incluso controlar con un poco de esfuerzo la respiración, pero lo que no podía controlarse eran los latidos del corazón, y la telepantalla los recogía con toda exactitud. Winston dejó pasar 10 minutos atormentado por el miedo de que algún accidente, por ejemplo una súbita corriente de aire, lo traicionara. Luego, sin exponerla a la vista de la pantalla, tiró la fotografía en el agujero de la memoria, mezclándola con otros papeles inservibles. A cabo de un minuto, el documento sería un poco de ceniza. Aquello había pasado hacía 10 u 11 años. De ocurrir ahora, pensó Winston, me habría guardado la foto. Era curioso que el hecho de haber tenido ese documento entre sus dedos le pareciera constituir una gran diferencia, incluso ahora en que la fotografía misma, y no solo el hecho registrado en ella, eran solo un recuerdo. ¿Se aflojaba el dominio del partido sobre el pasado?, se preguntó Winston, porque una prueba documental que ya no existía hubiera existido una vez. Pero hoy, suponiendo que pudiera resucitar de sus cenizas, la foto no podía servir de prueba. Ya en el tiempo en el que él había hecho el descubrimiento, no estaba en guerra Oceanía con Eurasia, y los tres personajes suprimidos tenían que haber traicionado su país con los agentes de Asia Oriental y no con los de Eurasia. Desde entonces hubo otros cambios, 2 o 3. Ya no podía recordarlo, probablemente las confesiones habían sido nuevamente escritas varias veces, hasta que los hechos y las fechas originales perdieran todo significado. No es solo que el pasado cambiara, es que cambiaba continuamente. Lo que más le producía a Winston la sensación de una pesadilla es que nunca había llegado a comprender claramente por qué se emprendía la inmensa impostura. Desde luego eran evidentes las ventajas inmediatas de falsificar el pasado, pero la última razón era misteriosa. Volvió a coger la pluma y escribió: comprendo cómo, no comprendo por qué. Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no estaría él loco. Quizás un loco era solo una minoría de uno. Hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Ahora era locura creer que el pasado es inalterable. Quizás fuera él el único que sostenía esa creencia, y siendo el único estaba loco. Pero la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de texto infantil y miró el retrato del gran hermano que llenaba la portada. Los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. Era como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle a uno, algo que iba penetrando en el cráneo. Golpeaba el cerebro por dentro, le aterrorizaba a uno y llegaba casi a persuadirle que era de noche cuando era de día. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5, y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa.
La mayor de las herejías era el sentido común, y lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudiera tener razón, porque después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son efectivamente 4? O que la fuerza de la gravedad existe, o que el pasado no puede ser alterado. Y si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente, y siendo la mente controlable, también puede controlarse el pasado y lo que llamamos la realidad. No, a Winston le volvía el valor. El rostro de O'Brien, sin saber por qué, empezó a flotarle en la memoria. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte. Escribía este diario para O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería nunca, pero que se dirigía a una persona determinada y que dependía de este hecho en su forma y en su tono. El partido os decía que negaseis la evidencia de vuestros ojos y oídos. Esta era su orden esencial. El corazón de Winston se encogió al pensar que el enorme poder que tenía enfrente, la facilidad con que cualquier intelectual del partido lo vencería con su dialéctica, los sutiles argumentos que él nunca podría entender y menos contestar. Y sin embargo era él, Winston, quien tenía razón. Los otros estaban equivocados y él no. Había que defender lo evidente. El mundo sólido existe y sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos faltos de apoyo caen en dirección al centro de la tierra. Con la sensación de que hablaba con O'Brien y también de que anotaba un importante axioma, escribió: la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Del fondo del pasillo llegaba un aroma a café tostado, café de verdad, no café de la Victoria, un aroma penetrante. Winston se detuvo involuntariamente. Durante unos segundos volvió al mundo medio olvidado de su infancia. Entonces se oyó un portazo y el delicioso olor quedó cortado tan de repente como un sonido. Winston había andado varios kilómetros por las calles y se le habían irritado sus varices. Era la segunda vez en 3 semanas que no había llegado a tiempo a una reunión del centro comunal, lo cual era muy peligroso, ya que el número de asistencia al centro era anotado cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y nunca estaba solo, a no ser en la cama. Se suponía que de no hallarse trabajando, comiendo o durmiendo, estaría participando en algún recreo colectivo. Hacer algo que implicara una inclinación a la soledad, aunque solo fuera dar un paseo, era siempre un poco peligroso. Había una palabra para ello en neolengua: vida propia, es decir, individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, el aromático aire abrileño le había tentado. El cielo tenía un azul más intenso que en todo el año y de pronto le había resultado intolerable a Winston la perspectiva del aburrimiento, de los juegos agotadores, de las conferencias, de la falsa camaradería lubricada por la ginebra. Sintió el impulso de marcharse de la parada del autobús y callejear por el laberinto de Londres, primero hacia el sur, luego hacia el este y otra vez hacia el norte, perdiéndose por calles desconocidas y sin preocuparse apenas por la dirección que tomaba. Si hay esperanza, había escrito en el diario, está en los proles. Estas palabras le volvían como afirmación de una verdad mística y de un absurdo palpable. Penetró por los suburbios del norte y del este alrededor de lo que en tiempos había sido la estación de San Pancracio. Marchaba por una calle empedrada cuyas viejas casas solo tenían 2 pisos y cuyas puertas abiertas descubrían los sórdidos interiores. De trecho en trecho había charcos de aguas sucias por entre las piedras. Entraban y salían en las casuchas y llenaban las callejuelas infinidad de personas, muchachas en la flor de la edad con bocas violentamente pintadas, muchachos que perseguían a las jóvenes y mujeres de cuerpos obesos y bamboleantes, vivas pruebas de lo que serían las muchachas cuando tuvieran 10 años más, ancianos que se movían dificultosamente y niños descalzos que jugaban en los charcos y salían corriendo al oír los irritados chillidos de sus madres. La 1/4 parte de las ventanas de la calle estaban rotas y tapadas con cartones. La mayoría de la gente no prestaba atención a Winston. Algunos lo miraban con cauta curiosidad. 2 monstruosas mujeres de brazos rojizos cruzados sobre los delantales hablaban en una de las puertas. Winston oyó algunos retazos de la conversación. Pues sí, fui y le dije: todo eso está muy bien, pero si hubieras estado en mi lugar, hubieras hecho lo mismo que yo. Es muy sencillo eso de criticar, le dije, pero tú no tienes los mismos problemas que yo.
Claro, dijo la otra, ahí está la cosa, cada uno sabe lo suyo. Estas voces estridentes se callaron de pronto. Las mujeres observaron a Winston con hostil silencio cuando pasó ante ellas. Pero no era exactamente hostilidad, sino una especie de alerta momentánea, como cuando nos cruzamos con un animal desconocido. El mono azul del partido no se veía con frecuencia en una calle como esta. Desde luego era muy poco prudente que lo vieran a uno en semejantes sitios, a no ser que se tuviera algo muy concreto que hacer allí. Las patrullas le detenían a uno en cuanto lo sorprendían en una calle de proles y le preguntaban: ¿Quieres enseñarme la documentación, camarada? ¿Qué haces por aquí? ¿A qué hora saliste del trabajo? ¿Tienes la costumbre de tomar este camino para ir a tu casa? Y así sucesivamente. No es que hubiera una disposición especial prohibiendo regresar a casa por un camino insólito, mas era lo suficiente para hacerse notar si la policía del pensamiento lo descubría. De pronto toda la calle empezó a agitarse. Hubo gritos de avisos por todas partes. Hombres, mujeres y niños se metían veloces en sus casas como conejos. Una joven salió como una flecha por la puerta cerca de donde estaba Winston. Cogió a un niño que jugaba en un charco, lo envolvió con el delantal y entró de nuevo en su casa. Todo ello realizado con increíble rapidez. En el mismo instante, un hombre vestido de negro, que había salido de una callejuela lateral, corrió hacia Winston señalándole nervioso el cielo. ¡El vapor! gritó. ¡Mire, maestro, échese pronto en el suelo! El vapor era el apodo que no se sabía por qué le habían puesto los proles a las bombas cohete. Winston se tiró al suelo rápidamente. Los proles llevaban casi siempre razón cuando daban una alarma de esta clase. Parecían poseer una especie de instinto que les provenía de varios segundos de anticipación de la llegada de un cohete, aunque se suponía que los cohetes volaban con más rapidez que el sonido. Winston se protegió la cabeza con los brazos. Se oyó un rugido que hizo temblar el pavimento. Una lluvia de pequeños objetos le cayó sobre la espalda. Cuando se levantó, se encontró cubierto con pedazos de cristal de la ventana más próxima. Siguió andando. La bomba había destruido un grupo de casas de aquella calle 200 metros más arriba. En el cielo flotaba una negra nube de humo y debajo otra nube, esta de polvo. Envolvía las ruinas en torno a las cuales agolpaba ya una multitud. Había un pequeño montón de yeso en el pavimento delante de él y en medio se podía ver una brillante raya roja. Cuando se levantó y se acercó a ver qué era, vio que se trataba de una mano humana cortado por la muñeca. Aparte del sangriento muñón, la mano era tan blanca que parecía un molde de yeso. Le dio una patada y la echó a la cloaca, y para evitar la multitud torció por una calle lateral a la derecha. A los 3 o 4 minutos estaba fuera de la zona afectada por la bomba, y la sórdida vida del suburbio se había reanudado como si nada hubiera ocurrido. Eran casi las 20, y los establecimientos de bebida frecuentados por los proles, le llamaban con una palabra antiquísima, tabernas, estaban llenas de clientes. De sus puertas oscilantes que se abrían y cerraban sin cesar, salía un olor mezclado de orines, serrín y cerveza. En un ángulo formado por una casa de fachada saliente estaban reunidos 3 hombres. El de en medio tenía en la mano un periódico doblado que los otros 2 miraban por encima de sus hombros. Antes ya de acercarse lo suficiente para ver la expresión de sus caras, pudo deducir Winston, por la inmovilidad de sus cuerpos, que estaban absortos. Lo que leían era seguramente algo de mucha importancia. Estaba a pocos pasos de ellos cuando de pronto se deshizo el grupo y 2 de los hombres empezaron a discutir violentamente. Parecía que estaban a punto de pegarse. «¿No puedes escuchar lo que te digo? Te aseguro que ningún número terminado en 7 ha ganado en estos 14 meses». «Te digo que sí». «No, no ha salido ninguno terminado en 7. En casa los tengo apuntados todos en un papel desde hace 2 años. Nunca dejo de copiar el número. Y te digo que ningún número ha terminado en 7. Sí, un 7 ganó. Además sé que terminaba en 407. Fue en febrero, en la segunda semana de febrero». «Ni en febrero ni nada. Te digo que lo tengo apuntado». «Bueno, a ver si lo dejáis», dijo el tercer hombre. Estaban hablando de la lotería. Winston volvió la cabeza cuando ya estaba a 30 metros de distancia. Todavía seguían discutiendo apasionadamente. La lotería, que pagaba cada semana enormes premios, era el único acontecimiento público al que los proles concedían una seria atención. Probablemente había millones de proles para quienes la lotería era la principal razón de su existencia. Era toda su delicia, su locura, su estimulante intelectual.
En todo lo referente a la lotería, hasta la gente que apenas sabía leer y escribir parecía capaz de intrincados cálculos matemáticos y de asombrosas proezas memorísticas. Toda una tribu de proles se ganaba la vida vendiendo predicciones, amuletos, sistemas para dominar el azar y otras cosas que servían a los maniáticos. Winston nada tenía que ver con la organización de la lotería, dependiente del Ministerio de la Abundancia, pero sabía perfectamente, como cualquier miembro del partido, que los premios eran en su mayoría imaginarios. Solo se pagaban pequeñas sumas y los ganadores de los grandes premios eran personas inexistentes. Como no había verdadera comunicación entre una y otra parte de Oceanía, esto resultaba muy fácil. Si había esperanza, estaba en los proles. Esta era la idea esencial. Decirlo sonaba a cosa razonable, pero al mirar a aquellos pobres seres humanos se convertía en un acto de fe. La calle por la que descendía Winston le despertó la sensación de que ya antes había estado por allí y que no hacía mucho tiempo fue una calle importante. Al final de ella había una escalinata por donde se bajaba a otra calle en la que estaba un mercadillo de legumbres. Entonces recordó Winston dónde estaba. En la primera esquina, a unos 5 minutos de marcha, estaba la tienda de compraventa donde él había adquirido el libro en blanco, donde ahora llevaba su diario. Y en otra tienda, no muy distante, había comprado la pluma y el frasco de tinta. Se detuvo un momento en lo alto de la escalinata. Al otro lado de la calle había una sórdida taberna, cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, pero solo era polvo. Un hombre muy viejo, con bigotes blancos, encorvado pero bastante activo, empujó la puerta oscilante y entró. Mientras observaba desde allí se le ocurrió a Winston que aquel viejo, que por lo menos debía de tener 80 años, habría sido ya un hombre maduro cuando ocurrió la revolución. Él y unos cuantos como él eran los últimos eslabones que unían al mundo actual con el mundo desaparecido del capitalismo. En el partido no había mucha gente cuyas ideas se hubieran formado antes de la revolución. La generación más vieja había sido barrida casi por completo en las grandes purgas de los años 50 y 60, y los pocos que sobrevivieron vivían aterrorizados y en una entrega intelectual absoluta. Si vivía aún alguien que pudiera contar con veracidad las condiciones de vida en la primera mitad del siglo, tenía que ser un prole. De pronto recordó Winston el trozo del libro de historia que había copiado en su diario y le asaltó un impulso loco. Entraría en la taberna, trabaría conocimiento con aquel viejo y le interrogaría. Le diría: cuénteme su vida, cuando era usted un muchacho, ¿se vivía entonces mejor que ahora o peor? Precipitadamente, para no tener tiempo de asustarse, bajó la escalinata y cruzó la calle. Desde luego, era una locura. Como de costumbre, no había ninguna prohibición concreta de hablar con los proles y frecuentar sus tabernas, pero no podía pasar inadvertido, ya que era rarísimo que alguien lo hiciera. Si aparecía alguna patrulla, Winston podría decir que se había sentido mal, pero no lo iban a creer. Empujó la puerta y le dio en la cara un repugnante olor a queso y a cerveza agria. Al entrar él, las voces casi se apagaron. Todos los presentes le miraban su mono azul. Unos individuos que jugaban al blanco con unos dardos se interrumpieron durante medio minuto. El viejo a que él había seguido estaba acodado en el bar discutiendo con el barman, un joven corpulento de nariz ganchuda y enormes antebrazos. Otros clientes con vasos en la mano contemplaban la escena. «¿Vas a decirme que no puedes servirme una pinta de cerveza?», dijo el viejo. «¿Y qué demonios de nombre es ese de pinta?», preguntó el tabernero, inclinándose sobre el mostrador con los dedos apoyados en él. «Escuchad, presume de tabernero y no sabe lo que es una pinta. A esta hay que mandarla a la escuela». «Nunca he oído hablar de pintas para beber. Aquí se sirve por litros, medios litros. Ahí enfrente tiene usted los vasos en ese estante para cada cantidad de líquido». «Cuando yo era joven», insistió el viejo, «no bebíamos por litros ni por medios litros». «Cuando usted era joven nosotros vivíamos en las copas de los árboles», dijo el tabernero guiñándoles el ojo a los otros clientes. Hubo una carcajada general y la intranquilidad causada por la llegada de Winston parecía haber desaparecido. El viejo enrojeció, se volvió para marcharse refunfuñando y trompezó con Winston.
Winston lo cogió deferentemente por el brazo. ¿Me permite invitarle a beber algo?, dijo. Usted es un caballero, dijo el otro, que parecía no haberse fijado en el mono azul de Winston. Una pinta, quiera usted o no quiera, añadió agresivo, dirigiéndose al tabernero. Este llenó 2 vasos de medio litro con cerveza negra. La cerveza era la única bebida que se podía conseguir en los establecimientos de bebidas de los proles. Estos no estaban autorizados a beber cerveza, aunque en la práctica se la proporcionaban con mucha facilidad. El tiro al blanco con dardos estaba otra vez en plena actividad y los hombres que bebían en el mostrador discutían sobre billetes de lotería. Todos olvidaron durante unos momentos la presencia de Winston. Había una mesa debajo de una ventana donde el viejo y él podrían hablar sin miedo a ser oídos. Era terriblemente peligroso, pero no había telepantallas en la habitación. De esto se había asegurado Winston en cuanto entró. «Debe usted de haber visto grandes cambios desde que era usted un muchacho», empezó a explorar Winston. La pálida mirada azul del viejo recorrió el local como si fuera allí donde los cambios habían ocurrido. «La cerveza era mejor», dijo por último, «y más barata. Cuando yo era un jovencito la cerveza costaba 4 peniques los 3/4. Eso era antes de la guerra, naturalmente». «¿Qué guerra era esa?», preguntó Winston. «Siempre hay alguna guerra», dijo el anciano con vaguedad. Levantó el vaso y brindó. «A su salud, caballero». En su delgada garganta la nuez puntiaguda hizo un movimiento de sorprendente rapidez arriba y abajo, y la cerveza desapareció. Winston se acercó al mostrador y volvió con otros 2 medios litros. «Usted es mucho mayor que yo», dijo Winston. «Cuando yo nací sería usted ya un hombre hecho y derecho. Usted puede recordar lo que pasaba en los tiempos anteriores a la Revolución. En cambio, la gente de mi edad no sabe nada de esa época. Solo podemos leerlo en los libros, y lo que dicen los libros puede no ser verdad. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Los libros de historia dicen que la vida anterior a la Revolución era por completo distinta de la de ahora. Había una opresión terrible, injusticias, pobreza, en fin, que no puede uno imaginar siquiera lo malo que era aquello. Aquí en Londres, la gran masa de gente no tenía qué comer desde que nacían hasta que morían. La mitad de aquellos desgraciados no tenían zapatos que ponerse. Trabajaban 12 horas al día, dejaban de estudiar a los 9 años y en cada habitación dormían 10 personas. Y a la vez había algunos individuos, muy pocos, solo unos cuantos miles, en todo el mundo, los capitalistas que eran ricos y poderosos. Eran dueños de todo. Vivían en casas enormes y suntuosas, con 30 criados. Solo se movían en autos y coches de 4 caballos. Bebían champán y llevaban sombrero de copa. El viejo se animó de pronto. «Sombreros de copa», exclamó. «Es curioso que los nombre usted. Ayer mismo pensé en ellos, no sé por qué. Me acordé de cuánto tiempo hace que no se ve un sombrero de copa. Han desaparecido por completo. La última vez que llevé uno fue en el entierro de mi cuñada. Y aquello fue, pues por lo menos hace 50 años, aunque la fecha exacta no puedo saberla. Claro, ya comprenderá usted que lo alquilé para aquella ocasión». «Lo de los sombreros de copa no tiene gran importancia», dijo Winston con paciencia. «Pero estos capitalistas, ellos, unos cuantos abogados y sacerdotes, y los demás auxiliares que vivían de ellos, eran los dueños de la tierra. Todo lo que existía era para ellos. Ustedes, la gente corriente, los trabajadores, eran sus esclavos. Los capitalistas podían hacer con ustedes lo que quisieran. Por ejemplo, mandarlos al Canadá como ganado. Si se les antojaba, se podían acostar con las hijas de ustedes, y cuando se enfadaban, los azotaban a ustedes con un látigo llamado el gato de 9 colas. Si se encontraban ustedes a un capitalista por la calle, tenían que quitarse la gorra. Cada capitalista salía acompañado por una pandilla de lacayos que... Lacayos. Ahí tiene usted una palabra que no he oído desde hace muchísimos años. Lacayos. Eso me recuerda muchas cosas pasadas. Hará medio siglo aproximadamente solía pasear yo a veces por Hyde Park
los domingos por la tarde para escuchar a unos tipos que pronunciaban discursos. Ejército de Salvación, católicos, judíos, indios, en fin, allí había de todo. Y uno de ellos, no puedo recordar el nombre, pero era un orador de primera, no hacía más que gritar: lacayos de la burguesía, esclavos de las clases dirigentes. Y también le gustaba mucho llamarlos parásitos, y a los otros les llamaba hienas. Sí, una palabra algo así como hiena. Claro que se refería al Partido Laborista. Ya se hará usted cargo. Winston tenía la sensación de que cada uno de ellos estaba hablando por su cuenta. Debía orientar un poco la conversación. Lo que yo quiero saber es si le parece a usted que hoy en día tenemos más libertad que en la época de usted. ¿Le tratan a usted más como un ser humano? En el pasado, los ricos, los que estaban en lo alto. La Cámara de los Lores, evocó el viejo. Bueno, la Cámara de los Lores. Le pregunto a usted si esa gente le trataba como a un inferior por el simple hecho de que ellos eran ricos y usted pobre. Por ejemplo, ¿es cierto que tenía usted que quitarse la gorra y llamarles señor cuando se los cruzaba usted por la calle? El hombre reflexionó profundamente. Antes de contestar, se bebió 1/4 de litro de cerveza. Sí, dijo por fin. Les gustaba que uno se llevara la mano a la gorra, era una señal de respeto. Yo no estaba conforme con eso, pero lo hacía muchas veces, no tenía más remedio. ¿Y era habitual? Tenga usted en cuenta que estoy repitiendo lo que he leído en nuestros libros de texto para las escuelas. ¿Era habitual en aquella gente, en los capitalistas, empujarles a ustedes de la acera para tener libre el paso? Uno me empujó una vez, dijo el anciano. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era un día de regatas nocturnas y en esas noches había mucha gente grosera y me tropecé con un tipo joven y jactancioso en la avenida Shaftesbury. Era un caballero, iba vestido de etiqueta y con sombrero de copa. Venía haciendo zigzags por la acera y tropezó conmigo. Me dijo: ¿por qué no mira usted por dónde va? Yo le dije: a ver si se ha creído usted que ha comprado la acera. Y va y me contesta: le voy a dar a usted para el pelo si se descara así conmigo. Entonces yo le solté: usted está borracho y si quiero acabo con usted medio minuto. Sí, señor, eso le dije y no sé si me creerá usted, pero fue y me dio un empujón que casi me manda debajo de las ruedas de un autobús. Pero yo por entonces era joven y me dispuse a darle su merecido. Sin embargo, Winston perdía la esperanza de que el viejo le dijera algo interesante. La memoria de aquel hombre no era más que un montón de detalles. Aunque se pasara el día interrogándole, nada sacaría en claro. Según sus declaraciones, los libros de historia publicados por el partido podían seguir siendo verdad, después de todo, podían ser incluso completamente verídicos. Hizo un último intento. Quizás no me he explicado bien. Lo que trato de decir es esto: usted ha vivido mucho tiempo. La mitad de su vida ha transcurrido antes de la Revolución. En 1925, por ejemplo, era usted ya un hombre. ¿Podría usted decir, por lo que recuerda de entonces, que la vida era en 1925 mejor que ahora o peor? Si tuviera usted que escoger, ¿preferiría usted vivir entonces o ahora? El anciano contempló meditabundo a los que tiraban al blanco. Terminó su cerveza con más lentitud que la vez anterior y por último habló con un tono filosófico y tolerante, como si la cerveza lo hubiera dulcificado. Ya sé lo que espera usted que le diga. Usted querría que le dijera que prefiero volver a ser joven. Muchos lo dicen porque en la juventud se tiene salud y fuerza. En cambio, a mis años nunca se está bien del todo. Tengo muchos achaques. He de levantarme 6 y 7 veces por la noche cuando me da el dolor. Por otra parte, esto de ser viejo tiene muchas ventajas. Por ejemplo, las mujeres no le preocupan a uno y eso es una gran ventaja. Yo hace 30 años que no he estado con una mujer. No sé si me creerá usted, pero lo más grande es que no he tenido ganas. Winston se apoyó en el alféizar de la ventana. Era inútil proseguir. Iba a pedir más cerveza cuando el viejo se levantó de pronto y se dirigió, renqueando, hacia el urinario apestoso que estaba al fondo del local. Winston siguió unos minutos sentados contemplando su vaso vacío y casi sin darse cuenta se encontró otra vez en la calle.
Dentro de 20 años a lo más, pensó, la inmensa y sencilla pregunta, ¿era la vida antes de la revolución mejor que ahora? Dejaría de tener sentido por completo. Pero ya ahora era imposible contestarla, puesto que los escasos supervivientes del mundo antiguo eran incapaces de comparar una época con otra. Recordaban 1.000.000 de cosas insignificantes, una pelea con un compañero de trabajo, la búsqueda de una bomba de bicicleta que habían perdido, la expresión habitual de una hermana fallecida hacía muchos años, los torbellinos de polvo que se formaron en una mañana tormentosa hace 70 años, pero todos los hechos trascendentales quedaban fuera del radio de su atención. Eran como las hormigas, que pueden ver los objetos pequeños, pero no los grandes. Y cuando la memoria fallaba y los testimonios escritos eran falsificados, las pretensiones del partido de haber mejorado las condiciones de la vida humana tenían que ser aceptadas necesariamente porque no existían ni volvería nunca a existir un nivel de vida con el cual pudieran ser comparadas. En aquel momento, el fluir de sus pensamientos se interrumpió de repente, se detuvo y levantó la vista. Se hallaba en una calle estrecha con unas cuantas tiendecitas oscuras salpicadas entre casas de vecinos. Exactamente encima de su cabeza pendían unas bolas de metal descoloridas que habían sido doradas. Conocía este sitio. Era la tienda donde había comprado el diario. Sintió miedo. Ya había sido bastante arriesgado comprar el libro y se había jurado a sí mismo no aparecer nunca más por allí. Sin embargo, en cuanto permitió a sus pensamientos que corrieran en libertad, le habían traído sus pies a aquel mismo sitio. Precisamente había iniciado su diario para librarse de impulsos suicidas como aquel. Al mismo tiempo, notó que aunque eran las 21 seguía abierta la tienda. Creyendo que sería más prudente estar oculto dentro de la tienda que a la vista de todos en medio de la calle, entró. Si le preguntaban podía decir que andaba buscando hojas de afeitar. El dueño acababa de encender una lámpara de aceite que echaba un olor molesto pero tranquilizador. Era un hombre de unos 60 años, de aspecto frágil y un poco encorvado, con una nariz larga y simpática, y ojos de suave mirar a pesar de las gafas de gruesos cristales. Su cabello era casi blanco, pero las cejas muy pobladas se conservaban negras. Sus gafas, sus movimientos acompasados y el hecho de que llevaba una vieja chaqueta de terciopelo negro le daban un cierto aire intelectual, como si hubiera sido un hombre de letras o quizás un músico. De voz suave, algo apagada, tenía un acento menos marcado que la mayoría de los proles. «Le reconocí a usted cuando estaba allá afuera parado», le dijo inmediatamente. «Usted es un caballero que me compró aquel álbum para regalárselo, seguramente a alguna señorita. Era de muy buen papel crema, solían llamarle. Por lo menos hace 50 años que no se ha vuelto a fabricar un papel como ese». Miró a Winston por encima de sus gafas. «¿Puedo servirle en algo especial o solo quería usted echar un vistazo?» «Pasaba por aquí», dijo Winston vagamente. «He entrado a mirar estas cosas, no deseo nada concreto». «Me alegro», dijo el otro, «porque no creo que pudiera haberle servido». Hizo un gesto de disculpa con su fina mano derecha. «Ya ve usted, la tienda está casi vacía. Entre nosotros, le diré que el negocio de antigüedades está casi agotado. Ni hay clientes ni disponemos de género. Los muebles, los objetos de porcelana y de cristal, todo eso ha ido desapareciendo poco a poco, y los hierros artísticos y demás metales han sido fundidos casi en su totalidad. No he vuelto a ver un candelabro de bronce desde hace muchos años». En efecto, el interior de la pequeña tienda estaba atestado de objetos, pero casi ninguno de ellos tenía el más pequeño valor. Había muchos cuadros que cubrían por completo las paredes. En el escaparate se exhibían portaplumas rotos, cinceles mellados, relojes mohosos que no pretendían funcionar y otras barandijas. Solo en una mesita de un rincón había algunas cosas de interés: cajitas de rapé, broches de ágata, etc. Al acercarse Winston a esta mesa, le sorprendió un objeto redondo y brillante que cogió para examinarlo. Era un trozo de cristal,
en forma de hemisferio. Tenía una suavidad muy especial tanto por su color como por la calidad del cristal. En su centro, aumentado por la superficie curvada, se veía un objeto extraño que recordaba a una rosa o una anémona. «¿Qué es esto?», dijo Winston, fascinado. «Eso es coral», dijo el hombre. «Creo que procede del Océano Índico. Solían engarzarlo dentro de una cubierta de cristal. Por lo menos hace un siglo que lo hicieron. Seguramente más, a juzgar por su aspecto». «Es de una gran belleza», dijo Winston. «De una gran belleza, sí, señor», repitió el otro con tono de entendido. «Pero hoy día no hay muchas personas que lo sepan reconocer». Carraspeó. «Si usted quisiera comprarlo, le costaría $4. Recuerdo el tiempo en que una cosa como esta costaba 8 libras, y 8 libras representaban... En fin, no sé exactamente cuánto. Desde luego muchísimo dinero. Pero ¿quién se preocupa hoy por las antigüedades auténticas, por las pocas que han quedado?» Winston pagó inmediatamente los $4 y se guardó el codiciado objeto en el bolsillo. Lo que le atraía de él no era tanto su belleza como el aire que tenía de pertenecer a una época completamente distinta de la actual. Aquel cristal no se parecía a ninguno de los que él había visto. Era de una suavidad extraordinaria, con reflejos acuosos. Era el coral doblemente atractivo por su aparente inutilidad, aunque Winston pensó que en tiempos lo habían utilizado como pisapapeles. Pesaba mucho, pero afortunadamente no le abultaba demasiado en el bolsillo. Para un miembro del partido era comprometedor llevar una cosa como aquella. Todo lo antiguo y mucho más lo que tuviera alguna belleza resultaba vagamente sospechoso. El dueño de la tienda pareció alegrarse mucho de cobrar los $4. Winston comprendió que se habría contentado con 3, incluso con 2. «Arriba tengo otra habitación que quizás le interesa a usted ver», le propuso. «No hay gran cosa en ella, pero tengo 2 o 3 piezas. Llevaremos una luz». Encendió otra lámpara y agachándose subió lentamente por la empinada escalera, de peldaños medios rotos. Luego entraron por un pasillo estrecho, siguiendo hasta una habitación que no daba a la calle sino a un patio y a un bosque de chimeneas. Winston notó que los muebles estaban dispuestos como si fuera a vivir alguien en el cuarto. Había una alfombra en el suelo, un cuadro o 2 en las paredes y un sillón junto a la chimenea. Un antiguo reloj de cristal en cuya esfera figuraba las 12 horas. Estilo antiguo, emitía su tic-tac desde la repisa de la chimenea. Bajo la ventana y ocupando casi la cuarta parte de la estancia había una enorme cama con el colchón descubierto. «Aquí vivíamos hasta que murió mi mujer», dijo el vendedor disculpándose. «Hoy voy vendiendo los muebles poco a poco. Esa es una preciosa cama de caoba. Lo malo son las chinches. Si hubiera manera de acabar con ellas». Sostenía la lámpara lo más alto posible para iluminar toda la habitación, y a su débil luz resultaba aquel sitio muy acogedor. A Winston se le ocurrió pensar que sería muy fácil alquilar este cuarto por unos cuantos $, a la semana, si se decidiera a correr el riesgo. Era una idea descabellada, desde luego, pero el dormitorio había despertado en él una especie de nostalgia, un recuerdo ancestral. Le parecía saber exactamente lo que se experimentaba al reposar en una habitación como aquella, hundido en un butacón junto al fuego de la chimenea mientras se calentaba la tetera en las brasas. Allí solo, completamente seguro, sin nadie más que le vigilara a uno, sin voces que le persiguieran ni más sonido que el murmullo de la tetera y el amable tic-tac del reloj. «No hay telepantalla», se le escapó en voz baja. «Ah», dijo el hombre, «nunca he tenido esas cosas. Son demasiado caras. Además, no veo la necesidad. Fíjese en esa mesita de aquella esquina. Aunque, naturalmente, tendría usted que poner nuevos goznes si quisiera utilizar las salas». En otro rincón había una pequeña librería. Winston se apresuró a examinarla. No había ningún libro interesante en ella. La caza y destrucción de libros
se había realizado de un modo tan completo en los barrios proles como en la casa del partido y en todas partes. Era casi imposible que existiera en toda Oceanía un ejemplar de un libro impreso antes de 1960. El vendedor, sin dejar la lámpara, se había detenido ante un cuadrito enmarcado en palo rosa, colgado al otro lado de la chimenea, frente a la cama. «Si le interesan a usted los grabados antiguos», propuso delicadamente. Winston se acercó para examinar el cuadro. Era un grabado en acero de un edificio ovalado, con ventanas rectangulares y una pequeña torre en la fachada. En torno al edificio corría una verja y al fondo se veía una estatua. Winston la contempló unos momentos. Le parecía algo familiar, pero no podía recordar la estatua. «El marco está clavado en la pared», dijo el otro, «pero podría destornillarlo si usted lo quiere». «Conozco ese edificio», dijo Winston por fin. «Está ahora en ruinas, cerca del Palacio de Justicia». «Exactamente. Fue bombardeado hace muchos años. En tiempos fue una iglesia. Creo que la llamaban San Clemente». Sonrió como disculpándose por haber dicho algo ridículo y añadió: «Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente». «¿Cómo?», dijo Winston. «Es de unos versos que yo sabía de pequeño. Empezaban: naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente». Ya no recuerdo cómo sigue, pero sí me acuerdo de la terminación. «Aquí tienes una vela para alumbrarte cuando te vayas a acostar. Aquí tienes un hacha para cortarte la cabeza». Era una especie de danza. Unos tendían los brazos y otros pasaban por debajo. Y cuando llegaban a eso de «aquí el hacha para cortarte la cabeza», bajaban los brazos y le cogían a uno. La canción estaba formada por los nombres de varias iglesias, de todas las principales que había en Londres. Winston se preguntó a qué siglo pertenecerían las iglesias. Siempre era difícil determinar la edad de un edificio de Londres. Cualquier construcción de gran tamaño e impresionante aspecto, con tal de que no se estuviera derrumbando de puro vieja, se decía automáticamente que había sido construida después de la Revolución, mientras que todo lo anterior se adscribía a un oscuro período llamado la Edad Media. Los siglos de capitalismo no habían producido nada de valor. Era imposible aprender historia a través de los monumentos y de la arquitectura. Las estatuas, inscripciones, lápidas, los nombres de las calles, todo lo que pudiera arrojar alguna luz sobre el pasado, había sido alterado sistemáticamente. «No sabía que había sido una iglesia», dijo Winston. «En realidad, hay todavía muchas de ellas, aunque se han dedicado a otros fines», le aclaró el dueño de la tienda. «Ahora recuerdo otro verso. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las campanas de San Martín». «No puedo recordar más versos». «¿Dónde estaba San Martín?», dijo Winston. «San Martín está todavía en pie. Sí, en la Plaza de la Victoria, junto al Museo de Pinturas. Es una especie de porche triangular con columnas y grandes escalinatas». Winston conocía bien aquel lugar. El edificio se usaba para propaganda de varias clases, exposiciones de maquetas de bomba cohete y de fortalezas volantes, grupos de figuras de cera que ilustraban las atrocidades del enemigo y cosas por el estilo. «San Martín de los Campos, como le llamaban», aclaró el otro, aunque no recuerdo que hubiera campos por esa parte. Winston no compró el cuadro. Hubiera sido una posesión aún más incongruente que el pisapapeles de cristal e imposible de llevar a casa, a no ser que le hubiera quitado el marco. Pero se quedó unos minutos más hablando con el dueño, cuyo nombre no era Wicks, como él había supuesto por el rótulo de la tienda, sino Charrington. El señor Charrington era viudo, tenía 63 años y había habitado en la tienda desde hacía 30. En todo este tiempo había pensado cambiar el nombre que figuraba en el rótulo, pero nunca había llegado a convencerse de la necesidad de hacerlo. Durante toda su conversación, la canción medio recordada le zumbaba a Winston en la cabeza.
Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las campanas de San Martín. Era curioso que al repetirse esos versos tuviera la sensación de estar oyendo campanas, las campanas de un Londres desaparecido o que existía en alguna parte. Winston, sin embargo, no recordaba haber oído campanas en su vida. Salió de la tienda del señor Charrington. Se había adelantado a él desde el piso de arriba. No quería que lo acompañase hasta la puerta, para que no se diera cuenta de que reconocía la calle por si había alguien. En efecto, había decidido volver a visitar la tienda cuando pasara un tiempo prudencial, por ejemplo, un mes. Después de todo, esto no era más peligroso que faltar una tarde al centro. Lo más arriesgado había sido volver después de comprar el diario sin saber si el dueño de la tienda era de fiar. Sin embargo, sí, pensó otra vez, volvería. Compraría más objetos antiguos y bellos. Compraría el grabado de San Clemente y se lo llevaría a casa sin el marco, escondiéndolo debajo del mono. Le haría recordar al señor Charrington el resto de aquel poema, incluso el desatino proyecto de alquilar la habitación del primer piso. Le tentó de nuevo. Durante unos 5 segundos su exaltación le hizo imprudente y salió a la calle sin asegurarse antes, por el escaparate, de que no pasaba nadie. Incluso empezó a tararear con música improvisada. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las... De pronto pareció helársele el corazón y derretírsele las entrañas. Una figura en mono azul avanzaba hacia él a unos 10 metros de distancia. Era la muchacha del departamento de novela, la joven de cabello negro. Anochecía, pero podía reconocerla fácilmente. Ella lo miró directamente a la cara y luego apresuró el paso, y pasó junto a él, como si no lo hubiera visto. Durante unos cuantos segundos, Winston quedó paralizado. Luego, torció a la derecha y anduvo sin notar que iba en dirección equivocada. De todos modos, era evidente que la joven lo espiaba. Tenía que haberlo seguido hasta allí, pues no podía creerse que por pura casualidad hubiera estado paseando en la misma tarde por la misma callejuela oscura a varios kilómetros de distancia de todos los barrios habitados por los miembros del partido. Era una coincidencia demasiado grande. Que fuera un agente de la policía del pensamiento o solo una espía aficionada que actuase por oficio. Poco importaba, bastaba con que estuviera vigilándolo. Probablemente lo había visto también en la taberna. Le costaba gran trabajo andar. El pisapapeles de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y estuvo tentado de arrojarlo muy lejos. Lo peor era que le dolía el vientre. Por unos instantes tuvo la seguridad de que se moriría si no encontraba enseguida un retrete público, pero en un barrio como aquel no había tales comodidades. Afortunadamente, se le pasaron esas angustias quedándole solo un sordo dolor. La calle no tenía salida. Winston se detuvo preguntándose qué haría, mas hizo lo único que le era posible, volver a recorrerla hasta la salida. Solo hacía 3 minutos que la joven se había cruzado con él y si corría podría alcanzarla. Podría seguirla hasta algún sitio solitaria y romperle allí el cráneo con una piedra. Le bastaría con el pisapapeles. Pero abandonó enseguida esta idea, ya que le era intolerable realizar un esfuerzo físico. No podía correr ni dar el golpe. Además, la muchacha era joven y vigorosa y se defendería bien. Se le ocurrió también acudir al centro comunal y estarse allí hasta que cerraran para tener una coartada de su empleo del tiempo durante la tarde. Pero aparte de que sería solo una coartada parcial, el proyecto era imposible de realizar. Le invadió una mortal laxitud. Solo quería llegar a casa pronto y descansar. Eran más de las 22 cuando regresó al piso. Apagarían las luces a las 23:30. Entró en su cocina y se tragó casi una taza de ginebra de la Victoria. Luego se dirigió a la mesita, sentóse y sacó el diario del cajón. Pero no lo abrió enseguida. En la telepantalla, una violenta voz femenina cantaba una canción patriótica a grito pelado. Observó la tapa del libro intentando inútilmente no prestar atención a la voz. Las detenciones no eran siempre de noche. Lo mejor era matarse antes de que lo cogieran a uno. Algunos lo hacían. Muchas de las llamadas desapariciones no eran más que suicidios, pero hacía falta un valor desesperado para matarse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar. Pensó con asombro en la inutilidad biológica del dolor y del miedo,
en la traición del cuerpo humano, que siempre se inmoviliza en el momento exacto en que es necesario realizar algún esfuerzo especial. Podía haber eliminado a la muchacha morena solo con haber actuado rápida y eficazmente, pero precisamente por lo extremo del peligro en que se hallaba, había perdido la facultad de actuar. Le sorprendió que en los momentos de crisis no estemos luchando nunca contra un enemigo externo, sino siempre contra nuestro propio cuerpo. Incluso ahora, a pesar de la ginebra, la sorda molestia de su vientre le impedía pensar ordenadamente. Y lo mismo ocurre en todas las situaciones aparentemente heroicas o trágicas. En el campo de batalla, en la cámara de las torturas, en un barco que naufraga, se olvida siempre por qué se debate uno, ya que el cuerpo acaba llenando el universo. E incluso cuando no estamos paralizados por el miedo o chillando del dolor, la vida es una lucha de cada momento contra el hambre, el frío o el insomnio, contra un estómago dolorido o un dolor de muelas. Abrió el diario. Era importante escribir algo. La mujer de la telepantalla había empezado una nueva canción. Su voz se le clavaba a Winston en el cerebro como pedacitos de vidrio. Procuró pensar en O'Brien, a quien dirigía su diario, pero en vez de ello empezó a pensar en las cosas que le sucederían cuando lo detuviera la policía de pensamiento. No importaba que lo matasen a uno enseguida. Esa muerte era la esperada, pero antes de morir, nadie hablaba de estas cosas, aunque nadie las ignoraba. Había que pasar por la rutina de la confesión, arrastrarse por el suelo, gritar pidiendo misericordia, el chasquido de los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones ensangrentados de pelo. ¿Para qué sufrir todo esto si el fin era el mismo? ¿Por qué no ahorrarse todo esto? Nadie escapaba a la vigilancia ni dejaba de confesar. El culpable del crimen tal estaba completamente seguro de que lo matarían antes o después. ¿Para qué, pues, todo ese horror que nada alteraba? Por fin consiguió evocar la imagen de O'Brien. Nos encontraremos en el sitio donde no hay oscuridad, le había dicho O'Brien en el sueño. Winston sabía lo que esto significaba o se figuraba saberlo. El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado, que nunca se vería, pero por adivinación podría uno participar en él místicamente. Con la voz de la telepantalla zumbándole en los oídos, no podía pensar con hilación. Se puso un cigarrillo en la boca. La mitad del tabaco se le cayó en la lengua. Un polvillo amargo que luego no se podía escupir. El rostro del gran hermano flotaba en su mente desplazando al de O'Brien. Lo mismo que había hecho unos días antes, se sacó una moneda del bolsillo y la contempló. El rostro le miraba pesado, tranquilo, protector. Pero ¿qué clase de sonrisa se escondía bajo el oscuro bigote? Las palabras de las consignas martillaban el cerebro de Winston. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza.